Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias en esta noche porque tú nos permites reunirnos una semana más, Señor, en tu nombre, como mujeres, Señor, virtuosas que tú quieres que seamos, para que aprendamos más de ti, Señor, para que sigamos edificando nuestras vidas, nuestros corazones. Y hoy te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanas que ya están conectadas, Señor, y por las que aún faltan conectarse, Señor, inquieta esos corazones. Te pedimos que tú les pongas en su corazón el conectarse a estos estudios, el tener este tiempo de estudio bíblico, Señor, que siempre pues nos hace falta, Señor, para seguir alimentando nuestro espíritu. Bendice este tiempo, Señor, toma tú el control y que esta enseñanza se quede guardada en nuestro corazón, que sea un rema para nuestra vida, una enseñanza que podamos aplicar siempre, Señor. Lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, hermanas, el estudio del día de hoy tiene por título Arraigadas a tu palabra. Y fíjense que, bueno, durante esta semana que pasó, recuerdan que en el grupo de mujeres llevamos pues un control de lectura bíblica en el que vamos leyendo un capítulo del Nuevo Testamento, un capítulo del Antiguo y también leemos un capítulo de Proverbios. Entonces, durante la semana pasada, pues estuvimos leyendo la carta a los Colosenses y leyendo esta carta, pues Dios me regaló este versículo que hoy vamos a desarrollar. Entonces, me gustaría que me acompañaran a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces, podemos ver a través de estos versículos que Dios, a través del apóstol Pablo, nos hace una exhortación importante, ¿no? Que de la manera en que ya hemos decidido recibir a Cristo en nuestro corazón, pues ahora debemos de andar en Él, ¿no? Con esa fe, con esa decisión, con esa voluntad, con ese amor con el que recibimos a Cristo, pues ahora es tiempo de andar, ¿no? De seguir el camino. Y nos da una característica muy importante de ese andar, cómo debemos de andar, y empieza en el versículo 7 diciendo arraigadas, sobreedificadas y confirmadas. Pero el día de hoy quiero hablar un poquito de esta parte de cómo es que nosotros nos arraigamos a la palabra de Dios, o qué significa estar arraigadas a la palabra de Dios. Y para esto, pues bueno, vamos a ver que la palabra arraigadas en un diccionario común tiene algunos de los siguientes significados. Dice echar raíces, hacerse muy firme, una virtud, un vicio, una costumbre. Afianzar, establecer firmemente, afirmar una cosa. Establecerse de asiento y adquirir fincas. Eso es en un diccionario normal. Pero si nos vamos al diccionario bíblico, al Strong, donde podemos encontrar los originales de las palabras bíblicas, en este caso en el griego, porque estamos hablando de un versículo del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la palabra arraigada que expresa en Colosenses viene del griego harizo, que es J-R-I-Z-O con acento O, doble O, ¿sale? Harizo. Y significa echar raíz, hacerse estable. Entonces, el día de hoy, pues Dios nos va a llevar a esta parte, ¿no? Que nosotras como mujeres tenemos que vivir arraigadas a la palabra de Dios, es decir, echando raíz, haciéndonos cada vez más estables en lo que creemos, en lo que confiamos, en lo que hemos aprendido. Y bueno, pues ahora que hemos entendido que arraigado es echar raíces, a mí siempre me ha impactado cómo Dios utiliza ejemplos de la misma naturaleza que Él creó para que nosotros podamos entender de una manera más fácil, más práctica,
las enseñanzas que Él nos quiso dar a través de estos versículos. Y cuando pensamos en echar raíces, pues lógicamente pensamos en una plantita, ¿cierto? Y biológicamente, una plantita que tiene raíces, esas raíces tienen funciones muy específicas. O las raíces que Dios le dio a las plantas, pues están hechas para cosas muy específicas. Entonces, el día de hoy quiero hablarles un poquito de esas funciones que en lo biológico tienen las raíces de una planta, pero nosotros lo vamos a trasladar al plano espiritual. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Y nos vamos a dar cuenta cómo a lo largo de la Biblia hay varios versículos que hablan de esta parte, ¿no? De echar raíces, de árboles que Dios puso para que nosotros aprendiéramos muy bien esta parte. Entonces, dentro de las funciones que tienen las raíces en las plantas, la primera función básica, esencial, es el anclaje. Es decir, que la plantita esté ahí puesta en su lugar, que no se mueva, ¿no? Estar anclado ahí donde la pusimos, ¿no? Hasta hacen chistes, ¿no? Y ahí se quedaste plantadita como, digo, plantada en la maceta, ¿no? Porque de ahí no se mueve. Entonces, la primera función de la raíz es justamente esa, dejarla pegada al suelo. Pero hay algo muy curioso. Según el tipo de suelo en el que se encuentre esa planta, es el tipo de raíz que va a desarrollar. Algunas raíces pueden ser más profundas y otras raíces pueden ser más superficiales. Y esto depende del tipo de suelo en el que esta plantita esté puesta, sembrada. Y esto nos lleva, curiosamente, a una parábola que Jesús le dio a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Si me quieren acompañar, por favor, a Lucas. Y vamos a empezar a leer Lucas a partir del versículo 5 en adelante. ¿Sale? Entonces, acompáñame, por favor, en tu Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 5. Y la parábola comienza diciendo, el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tenga oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Aquí Jesús empieza a explicarles a los discípulos, ¿no? Porque Jesús les cuenta esta parábola, esta historia, y ellos dicen, ¿y qué significa, no? ¿De qué se trata esta parábola? Entonces, a veces así nos pasa a nosotras, ¿no? Cuando leemos la Biblia, leemos y, ay, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Pero vean qué hermoso es Jesús que dice, ok, no se preocupen, les voy a explicar de qué se trata. Y entonces comienza en el versículo 11 diciéndoles, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces había un primer tipo de suelo, ¿no? Un primer tipo de tierra. Que los que oyen la palabra, pero les es quitada, les es robada y entonces, por tanto, pues ni siquiera puede nacer la semillita, ¿no? Entonces ahí, pues no hay nada. Así como llegó, se fue. Después, en el versículo 12, y los de junto al camino son en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, vean, ahí hay otro tipo de suelo, ¿no? Estaba una semilla que nació entre piedras, pero obviamente pues no tenía raíces, nada más ahí como que salió, ¿no? Brotó, pero no tenía raíz de dónde sujetarse. Entonces vino la prueba, cualquier situación, cualquier problemita y dijo, ya, ¡pum!, fue quitada, ¿no?
no pudo resistir. Luego, en el 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué quiere decir? Pues que su relación fue muy superficial, tanto que no lograron dar fruto, ¿no? O sea, se quedaron ahí como plantita chiquita y muchas veces otras plantas, los espinos empezaron a crecer alrededor de ella, tanto que pues la ahogaron, ¿no? Aquí en casa, pues ahora hemos tenido algunas plantitas y de repente el pasto empieza con sus raíces a ahogar a las otras plantitas, ¿no? Y entonces las empieza así como a atrapar y no las deja crecer libremente, ¿no? Justamente eso es lo que pasa en nuestra vida espiritual cuando nosotros le damos lugar a los afanes de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ir, o a las riquezas, ¿no? Es que si no, no voy a tener, y el trabajo, y mucho trabajo, y acá, o a los placeres de la vida, ¿no? Ay, pues mejor aquí me quedo viendo la tele, ¿para qué me conecto al estudio? ¿Para qué leo la Biblia? Ay, no, mejor aquí, mejor me voy al café, mejor me voy con las amigas, mejor hago otras cosas, pero no, no estar en la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, obviamente esa plantita sí tenía raíces, pero no le son suficientes, ¿no? O sea, se ahoga fácilmente con las cuestiones de este mundo. Y finalmente en el versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estas son las que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces aquí habla de que retienen la palabra y van a dar fruto. Entonces quiere decir que esta semilla cayó en buena tierra y está echando una raíz profunda. Se está anclando a la palabra, la está reteniendo. Entonces, esa es una de las primeras funciones de las raíces, mantenernos en un lugar. Entonces, ¿hoy qué debemos de hacer? Pues mantenernos en Cristo. Recordemos que Él es la roca de nuestra salvación, ¿no? Y sobre esa roca nosotros vamos edificando. Entonces, ahí tenemos que estar bien sujetas, ¿no? Con nuestra raíz bien profunda para que nada nos mueva, ni los afanes, ni las riquezas, ni los placeres de la vida, ni las pruebas, ni nada. ¿Sale? Que estemos ahí firmes. La segunda función de las raíces es que ellas ayudan a la absorción del agua y de los nutrientes que hay en el suelo. Recordemos que bíblicamente el agua simboliza la palabra y la palabra de Dios nutre nuestro espíritu. Entonces, esta parte de que nosotros podamos estar absorbiendo la palabra y nutriéndonos de ella va a dar por ende un crecimiento a nuestro espíritu, así como la plantita cuando está bien enraizada, pues absorbe todo y va creciendo, ¿no? Y se pone bien bonita, bien verde, bien frondosa, ¿no? Y le salen sus florecitas todas preciosas, ¿no? Entonces, así nuestro espíritu. Y esta parte de la absorción, pues obviamente a las plantitas, pues les gusta el agua, ¿no? Les gusta el sol porque de ahí se nutren, de ahí toman todo esto. De igual manera, nosotros tenemos que deleitarnos en la palabra. Nos debe de gustar la palabra de Dios, estar en contacto con la palabra de Dios para empezar a absorber todos esos nutrientes, ¿no? Y hay dos versículos a los cuales quiero hacer alusión en esta parte de cómo es a través de la palabra que nosotros nos vamos nutriendo. Si me acompañan, por favor, a Salmos capítulo 1, versículo 2 y 3. Salmo 1, 2 y 3. Está hablando aquí de un hombre, ¿no? De una persona, y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, así, si nuestra raíz está profunda, está enraizada en Cristo, pues vamos a absorber toda la enseñanza de la palabra, ¿no? Nos va a gustar estar en la palabra, nos va a gustar escuchar estudios, nos va a gustar ir a la congregación, nos va a gustar estar en las predicaciones, ¿no? Escuchar alabanza, orar, y todo eso
nos va nutriendo, ¿no? Es ese río de esas corrientes de aguas de las cuales nosotros nos estamos nutriendo para dar fruto y que nuestra, dice aquí, su hoja no cae, ¿no? Es decir, que no se marchita, que no se seca, sino que siempre está verde. Seguramente todas tienen en la mente la imagen de un árbol que está junto a un río. Es un árbol que permanece verde todo el tiempo, ¿no? Sin importar la estación del año en el que nos encontremos, ese árbol se mantiene frondoso, verde, dando fruto, ¿no? Y lo mismo dice en Jeremías, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, si me quieren acompañar ahí, vamos a ver cómo Jeremías también habla de esta parte de ese árbol que está plantado. Entonces, Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, justamente esa es la parte que hoy Cristo quiere de nosotras como mujeres, ¿no? Que estemos de tal manera enraizadas en Él, en su palabra, que aun cuando venga el día del calor, o sea, el día de la prueba, los problemas, las circunstancias adversas, pues nosotros tranquilas, ¿no? Porque estamos en Cristo. Y dice que no se fatigará y que seguirá dando fruto. ¿Cuántas veces nosotros de repente nos hemos sentido fatigadas, ¿no? Por la misma vida, ¿no? Que la preocupación de la escuela, el trabajo, que si una enfermedad, que si un problema con un hijo o con un nieto, o que pues no sé, a lo mejor algo en las finanzas no está yendo tan bien y empieza a haber ciertas situaciones, ¿no? Pero si nosotros nos mantenemos junto a las corrientes de agua, no nos vamos a fatigar y no vamos a dejar de dar fruto, ¿no? Entonces, esta parte es la segunda función que tienen las raíces. La tercera función que tienen las raíces es acumular reservas. ¿Qué quiere decir esto? No solamente las raíces están nutriendo a la planta de manera permanente, sino que la misma raíz va juntando nutrientes, va acumulando reservas para que cuando haya situaciones de sequía o que no haya agua suficiente, la plantita pueda sobrevivir por algún tiempo, ¿no? Entonces, lo mismo es con nosotros en nuestro espíritu. Si nosotros vamos acumulando palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando vengan situaciones complicadas, vamos a tener reservas, ¿no? Vamos a decir, sí puedo, porque todavía tenemos esa reserva de palabra en nuestro corazón, ¿no? Entonces, esa es otra función de la raíz. Y vean cómo en la Biblia también se habla de esta parte, cuando dice que en el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces Dios está ahí siempre amparándonos y fortaleciéndonos, ¿no? Él es el pronto auxilio en la tribulación. Pero pues obviamente nosotros tenemos que estar ahí enraizadas para poder acudir a esa fuente de oportuno socorro, ¿no? Entonces, hay un claro ejemplo de cómo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, usó la palabra para resistir a la tentación, ¿no? Para resistir un momento difícil en su vida. Y esto lo vamos a leer, si me acompañan, a Mateo capítulo 4. Vamos a ver cómo Jesús utilizó la palabra. A eso nos referimos con acumular reservas, ¿no? Quiere decir, memoriza la palabra, tenla a la mano, porque en los momentos de dificultad, de tentación, esa palabra tiene que venir a tu mente y ayudarte a salir. Y bueno, pues vamos a leerlo ahí en Mateo capítulo 4. El subtítulo de este capítulo es Tentación de Jesús. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Noten que fue llevado por el Espíritu. O sea, el Espíritu llevó a Jesús al desierto.
Es decir, estaba en una prueba, ¿no? Estaba en un lugar donde no había agua, donde había condiciones hostiles para la vida, ¿no? Un desierto sabemos que pues son climas muy extremos, frío muy extremo, calor muy extremo, poca agua, o sea, son condiciones complicadas para la vida, un desierto. Entonces Jesús estaba en un momento así, en un momento complicado. Y dice que el diablo quiso tentarlo. El diablo quiso aprovechar esa situación en la que Jesús estaba para tentarlo, para quererlo hacer caer, para engañarlo. Y en el versículo 2 le dice, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, tenía una necesidad física. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vean cómo Jesús conocía la palabra y la tenía guardada en su corazón, tenía esa reserva de palabra y fue con la que pudo hacer frente a esa tentación. Seguramente él tenía mucha hambre en ese momento, ¿no? Y le ofrecieron pan, así de, mira, aquí está este pan. Y él dijo, no, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver cuál es esa cita bíblica a la que Jesús se refirió, donde dijo, escrito está. ¿Qué quiere decir? Que él conocía la ley. Recuerden que antes, pues en el tiempo de Jesús no había Biblias así como ahorita nosotros, ¿verdad? Eran rollos. Y obviamente en la sinagoga se leían esos rollos de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Entonces, vamos a ir al libro de Deuteronomio para que veamos cómo es que estaba escrita esa palabra. Y esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8:3. Ahí está la palabra que fue tomada por Jesús en ese momento de tentación. Y dice 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces vean cómo Jesús tenía esa palabra y en el momento de la aflicción, de la necesidad física del hambre, la trajo a memoria, ¿no? Y dijo esas palabras que su padre ya le había enseñado, ¿ok? Seguimos en nuestro texto de Mateo. En el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, vean, el enemigo también conoce la palabra, ¿no? El enemigo también tiene conocimiento de la Biblia. Sin embargo, pues nosotros no debemos dejarnos engañar, porque ahí él queriendo utilizar la palabra, pues obviamente querías tentar a Jesús, ¿no? Pero Jesús nuevamente toma la palabra como esa espada que simboliza también la palabra de Dios, pues para hacer frente al enemigo. Y entonces esta palabra la podemos encontrar en el mismo libro de Deuteronomio, pero ahora en el capítulo 6, versículo 16. Ajá. Y entonces en Deuteronomio 6:16 dice así, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá, no es Masá. Entonces ahí fíjense, otra vez nuevamente Jesús recurre a la palabra. Y si seguimos la lectura, una tercera vez vino Satanás y le tentó, ¿no? Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces nuevamente en este versículo 10, Jesús vuelve a hacer uso de la escritura para salir de una tentación puesta por Satanás. Y ese versículo lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y dice así: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, bueno, pues ahí vemos claramente cómo Jesús tenía acumuladas esas reservas, ¿no? Para salir avante de cualquier tentación y no dejarse caer aún en situaciones complicadas. Otra función más de las raíces es la comunicación. Las plantas o algunos tipos de plantas se comunican a través de sus raíces y hacen como una especie de red, podríamos decirlo así, con todas sus raíces para compartir recursos comunes, ¿no? Tanto de agua como de nutrientes. Y entonces se van apoyando unos a otros para poder sobrevivir, ¿no? Para poder crecer. Esto también se le llama soporte simbiótico. La simbiosis es una relación estrecha o de convivencia entre seres vivos, pueden ser de distinta especie, que los llevan a obtener un beneficio de esa unión. Entonces, hoy nosotras como hijas de Dios, que estamos aprendiendo de la palabra, cada una de nosotras está echando sus raíces, ¿no? Cada una de nosotras está afianzando a Cristo. Pero cuando nos unimos, cuando nos juntamos, cuando estamos en un mismo sentir, cuando nos comunicamos, como en este momento que estamos en un estudio bíblico y que estamos compartiendo palabra, pues eso nos nutre a todas, ¿no? Y hacemos una red entre todas las hijas de Dios y nos vamos ayudando, ¿no? Nos vamos exhortando, animando a seguir creciendo. Y lo que le falta a la una, pues la otra dice, vamos, sí se puede, ¿no? Y a lo mejor un mensajito, y a lo mejor una llamada, o a lo mejor una palabra dada en el estudio, y es, híjole, eso era lo que necesitaba escuchar, ¿no? Sí, voy para adelante, ¿no? Entonces, esas raíces ayudan a esa comunicación, ¿no? Y lo podemos ver como, pues Dios nos habla de cuán importante es estarnos alimentando, ¿no? De su palabra. Y habla algo muy importante de permanecer o de estar en la casa de Dios, ¿no? La casa de Dios como ese simbolismo en el lugar donde nosotros convivimos, donde nosotros nos juntamos como iglesia. Entonces, el Salmo 36, 7 y 8, si me acompañan a leerlo, dice algo muy hermoso. Salmo 36, versículos 7 y 8. Dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. En otra versión, un poquito más actual, dice, qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Entonces, qué hermoso es estar nosotros, pues todas juntas, ¿no? Comunicadas, enlazadas en Dios, ¿no? Cuando nosotros vamos a la casa de Dios, Él nos bendice, ilumina nuestro entendimiento, nos muestra qué hacer y cómo hacerlo, de tal manera que su fin sea darnos la provisión que necesitamos, ya sea espiritual, emocional e incluso física. Entonces, la iglesia se convierte justamente en esta parte de una provisión espiritual, emocional y física para nosotras. Por eso es tan importante que nosotros no dejemos de acudir a la iglesia, no dejemos de estar conectados con nuestra iglesia, ¿no?
Ahorita, bueno, pues tenemos estos medios digitales que a lo mejor no son tan cálidos como el vernos en persona, pero finalmente nos ayudan, ¿no? Pero qué mejor que vernos, ¿no? Que estar juntas, que poder compartir la palabra. Cuando nosotros participamos de los cultos de Dios y le adoramos en espíritu y en verdad, Dios se agrada de nuestra vida y nos bendice. Dios es nuestro Padre y está esperando que todos sus hijos puedan congregarse para bendecirlos. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, nosotros de nuestra vida en familia, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues nosotros aquí, por ejemplo, en casa con mi mamá, pues nos reunimos, ¿no? Y llegan todos los hijos y pues es bonito, ¿no? Que estén todos los hijos juntos y que compartamos el pan y que convivamos. Pues de igual manera, Dios como nuestro Padre está esperando que todos sus hijos lleguen, se reúnan, ¿no? Que estén ahí, que se amen, que se procuren unos a otros. Entonces, cuando nosotros consideramos a veces que el congregarnos o el conectarnos a estudios es una pérdida de tiempo, porque a veces decimos así de, ay, es que me tengo que conectar, ay, es que tengo que ir, ay, es que a qué horas tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Pues podemos poner 1000 pretextos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos esa parte, nos estamos perdiendo de una bendición hermosa que Dios tiene para nosotros. Entonces, cada vez que a lo mejor nosotros, por la razón que sea, dejamos de acudir a la iglesia, dejamos de conectarnos a estudios, estamos perdiendo un tiempo hermoso que el Señor había preparado ya para nosotros. Entonces, hoy tenemos que aprender a invertir ese tiempo, ¿no? A lo mejor, así como invertimos tiempo para otras cosas, pues hay que apartar un tiempo especial para Dios, para las cosas que son de Dios, y seguramente eso va a producir bendición en nuestra vida. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, porque yo estoy segura que todas lo han experimentado, cuando ustedes asisten a la congre, cuando están más seguido, de verdad se siente esa paz, ese gozo, esa tranquilidad en el corazón, ¿no? Y entonces podemos decir, como decía el rey David en el Salmo 84:10, mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, ¿no? Dice, no, yo sí, mejor prefiero estar con Dios, ¿no? Cerquita, así en su casa con Él. Mejor un día que 1000 separado, ¿no? Entonces, esto es algo hermoso. Una última función de las raíces, ya hablamos de esa comunicación, y esto está muy relacionado también con ello, dice que las raíces van creando suelo, o sea, van haciendo también que el suelo sea fértil, ¿no? Que sea propicio para que ahí puedan crecer nuevas plantitas. Ustedes han visto que, por ejemplo, no sé, en los lugares donde hay muchos árboles, por ejemplo, generalmente bajo los árboles pasa mucha agua, porque justamente el que haya muchos árboles, pues hace esa conducción del agua, ¿no? Y se hace una tierra más fértil para que ahí puedan hacer vida. Entonces, nosotros cuando nos congregamos, estamos haciendo nuestra iglesia más fuerte. Cuando nosotros vamos y nos congregamos, estamos haciendo que nuestra iglesia se fortalezca. En la medida en que nosotros nos dejamos de congregar, no vamos, no asistimos, no buscamos, nuestra iglesia se debilita. Entonces hoy tenemos que pensar en que si estamos arraigadas, pues tenemos que estar en las actividades de la iglesia, tenemos que estar en los servicios de la iglesia. Y esto lo podemos ver en 2 versículos del Nuevo Testamento. El primero al que les quiero llevar es a Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Aquí se simboliza a la iglesia como un cuerpo. Y vamos a ver cómo dice Romanos 12, versículo 4 y 5. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, simboliza un cuerpo, ¿no? Entre nosotros estemos más unidos, nos estemos congregando, estemos acudiendo, pues ese cuerpo se fortalece, pero no puede andar un pie por aquí, una mano por allá,
la cabeza por allá sola, ¿no? Tiene que haber unidad, articulación entre nosotros. Y Hebreos lo expresa de otra manera. Miren, vamos ahora a Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10. Fíjense qué bonito es este versículo. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, pues ahorita sabemos que el mundo está pasando por una crisis, ¿no? En todos los aspectos. Una crisis en salud, una crisis financiera, porque hay muchos problemas de finanzas en las naciones, una crisis moral también, porque ya se está propagando mucho más rápido el pecado, ¿no? Hay muchas más cosas de depravación en muchos sentidos. Entonces, cuanto más vemos estas cosas, nosotros sabemos que el día de Jesús está más cerca, que Jesús ya viene por su iglesia, ¿no? Y entonces dice aquí en Hebreos, considerémonos unas a otras, estimulémonos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿no? De repente se hace una costumbre no ir a la iglesia. No vas un domingo y dices, ay, pues ya no pasó nada. Pues ya otro domingo, ay, ya me salió un compromiso, ya no voy otra vez. Y luego llega otro domingo, ay, está lloviendo, amaneció el día horrible. No, pues mejor nos quedamos, está lloviendo. Y así se nos va haciendo una costumbre, ¿no? Entonces, no nos arraiguemos a lo malo, arraiguémonos a la palabra de Dios, ¿no? Porque hoy justamente estamos viendo eso, arraigadas a tu palabra, pero así como nos podemos arraigar a la palabra de Dios, corremos el riesgo de arraigarnos a otras cosas, ¿no? De estar echando raíces en otro lado donde no está correcto, ¿no? Cuando hablaba yo al principio y les daba las definiciones de arraigar, vean que en el diccionario común también decía que arraigar era hacerse muy firme una virtud o un vicio o una costumbre. Entonces, nos podemos arraigar a virtudes, ¿no? Que es la parte que Dios quiere. Virtud como el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también podemos caer en arraigarnos a un vicio o a una costumbre. Pues ya, dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. ¿En dónde te estás arraigando? ¿Te estás arraigando a la palabra de Dios o te estás arraigando al mundo? Hoy es un buen tiempo, ¿no? Para que empecemos a meditar dónde están puestos nuestros pies, en qué cosas nos estamos haciendo cada vez más firme, en las cosas del mundo o en las cosas de Dios. Y entonces, bueno, a través de estos versículos que estuvimos viendo, y ya para concluir nuestro estudio, si hoy realmente queremos estar arraigadas a la palabra de Dios, pues justamente estas funciones de las raíces nos fueron dando el camino, ¿no? ¿Quieres estar arraigada a la palabra de Dios? Pues debes nutrirte de la palabra, lectura de la Biblia. No hay otra, no hay otro camino. La verdad es que honestamente, pues a veces sí, ¿no? Da flojera, preferimos hacer otras cosas, no nos comprometemos en la lectura diaria de la palabra, pero de verdad, si queremos arraigarnos, pues tenemos que estar leyendo. Otra parte importante, ¿se acuerdan cuando decíamos tener reservas? Memoriza versículos. Es otra manera en la que tú te arraigas a la palabra de Dios, memorizándola, ¿no? No solo leyéndola, no solo entrando a los estudios, no solo escuchando las prédicas. Está llegando palabra, pero también tienes que guardarla en tu corazón, que es tu mente, ¿no? Para tenerla ahí en el momento que se requiera. Después, mantener una estrecha relación con nuestros hermanos en Cristo. Eso también nos ayuda a estar arraigados. Si nosotros estamos separados, no acudimos, no nos llamamos, no vamos, pues poco a poco nos vamos enfriando, ¿no? Y nos vamos separando de los hermanos y no hay esa comunicación entre nosotros. Y es más difícil
mantenerse firme, pues en la lejanía, ¿no? Cuando estás ahí solito. Es más fácil cuando estamos todos juntos, pues nos ayudamos unos a otros, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con ser un miembro activo de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Pues que te conozcan en la iglesia, que sepan quién eres, ¿no? De repente así de, oye, ese hermano, ¿quién es? Ah, es que sí ya ha venido, pero es que viene cada muerte de un burro, ¿no? Y ya ni nos acordamos de él. Viene cada vez que se acuerda, ¿no? Entonces, no, tenemos que ser miembros activos de la iglesia, que nos conozcan en la iglesia, que sepan quiénes somos, que estemos ahí, sí, aquí estoy, ¿no? Mejor ahorita, bueno, pues a través de estos medios que nos conectamos, pero bueno, antes era todo de manera presencial en la iglesia, ¿no? Entonces, pues hay que procurar estar activos en las actividades de nuestra iglesia, en las oraciones de las 6 de la mañana, en los estudios, en las predicaciones, incluso pues a lo mejor hay hermanos con los que has hecho un poquito más de amistad, pues sigámonos mandando mensajitos, llamémonos, toda esa parte nos hace falta, ¿no? Para estar arraigados en la palabra de Dios, bendiciendo nuestras vidas. Pues ya con una palabra de hermana, que tengas un bendecido día. Ya se acordó de mí la hermana, ¿no? Entonces, es bonito, ¿sale? Entonces, ser miembros activos de nuestra iglesia. Y sobre todo la última parte que veíamos, ¿no? Animarnos unas a otras a estar arraigadas, porque separadas de Dios, nada vamos a poder hacer. De verdad, si hoy no nos arraigamos, si hoy no echamos raíces en nuestra iglesia, porque eso es importante, ¿no? Afianzarnos, estar bien estables, de verdad, creernos hijas de Dios, creernos miembros de la iglesia, ¿no? Y estar ahí afianzadas, pues sabemos que va a haber prosperidad, ¿no? Como decíamos en el Salmo. El árbol plantado junto a aguas de corrientes, junto a corrientes de agua, pues da fruto y su hoja no cae y ahí está y ahí permanece. Entonces, pues esto es lo que hoy Dios puso en mi corazón compartirles, ¿no? Creo que es un tiempo de seguirnos exhortando, de seguirnos animando a mantenernos firmes, a echar raíces, ¿sale? Espero que Dios haya hablado a su corazón, así como habló a mi corazón, porque pues cada vez que preparamos estudios, a los primeros que nos habla Dios, pues es a los que estamos preparando el estudio, ¿verdad? Y entonces después pues ya nos da esa parte para poderla compartir. Pero pues hoy yo las animo, las exhorto a que nos mantengamos arraigadas a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Y pues bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que no haya quedado muy claro, para que lo comentemos. ¿No? ¿Seguras? Ahora sí que terminada la reunión ya no se aceptan reclamaciones. Y bueno, las animo a las que ahorita ya están, que ya están en el grupo de mujeres virtuosas, porque ahorita no han integrado algunas hermanas de las que están aquí, pero si tú ya estás en el grupo, anímate a contestar las preguntas. Diariamente, pues hay una hermana en la iglesia que dedica un tiempo muy valioso para hacer estas preguntas, para subirlas al grupo y para animarnos justamente en esto, ¿no? A estar arraigadas en la palabra. Entonces, si tú ya estás en el grupo, pues date la oportunidad de leer los capítulos que corresponden y dar respuesta a estas preguntas. Y si no estás en el grupo, pues mándanos un mensajito y dinos para que les recordemos y ya pronto las vamos a incluir, ¿sale? Ya estamos trabajando en ello de qué miembros de la iglesia nos faltan por incluir a estos grupos. Estamos haciendo esa lista, pero si ustedes no están, pues mándenos un mensajito para poderlas incluir, ¿no? Entonces, contesten las preguntas. Es una muy buena forma también de aprender, de ir memorizando. Recuerden que es un método infalible, ¿no? La pregunta y la respuesta se nos queda más grabado. Entonces, bueno, esa es otra exhortación. Creo que nuestra iglesia, yo sé que muchas iglesias locales están haciendo pues muchas cosas hermosas para el Señor, ¿no? Pero de verdad que yo me siento orgullosa de nuestra iglesia porque nuestra iglesia siempre se ha preocupado por esa parte, porque haya alimento, porque haya siempre de dónde alimentarnos, de dónde estarnos nutriendo y pues tenemos muchas actividades en la iglesia, ¿no?
para aprovecharlas y estar aprendiendo. ¿Va que va? Bueno, ¿algún comentario, amadas hermanas? Nada. ¿Seguras? Bueno, pues me dio mucho gusto verlas a todas, ver sus caritas, ver que se conectaron al estudio. Les mandamos un súper abrazo, muchas bendiciones. Recuerden que pues seguimos constantes en la oración. Hay pues necesidades en nuestra iglesia, o si ustedes tienen alguna necesidad específica de oración, recuerden que está nuestro ministerio de oración con la hermana Nadia. También pueden ahí mandarle un mensajito de texto, o si acuden a la iglesia el domingo, ahí están los papelitos para anotar sus peticiones de oración y pues seguirnos fortaleciendo como iglesia. ¿Sale, vale? Pues las amamos, que Dios bendiga su noche, su semana, y pues que esta palabra sea una reserva, ¿no? Para seguir adelante toda la semana, seguirnos animando. Y para despedirnos, pues vamos a hacer una oración. ¿Sale, vale? Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias porque nos permitiste tener este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos recuerdas cuán importante es echar raíces, cuán importante es tener un corazón recto y bueno delante de ti, que persevera, que retiene la palabra oída, Señor, y que da fruto con perseverancia. Hoy queremos ser esas mujeres que perseveren en ti, esas mujeres que no se fatiguen, que se deleiten en tu palabra, Señor, que tu palabra sea nuestra delicia, Señor. Si tú has visto en nosotras, Señor, que nos hace falta el enamorarnos más de tu palabra, el querer más de ti, pon esa hambre y esa sed en nosotras, Señor. Ayúdanos a tener esos tiempos, a buscar esos momentos de lectura. Si, Señor, pues algunas decimos que no tenemos buena memoria, Señor, tú puedes hacerlo, Señor, y cambiarnos esa parte para que podamos memorizar tu palabra, tenerla presente, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, y poderla usar en los momentos que la necesitemos. Te ruego, Señor, por cada una de mis hermanas que hoy apartaron este tiempo para conectarse. Gracias por sus vidas, prospéralas, bendícelas, Señor. Ayúdales en sus necesidades, Padre. Tú las conoces mejor que nadie, Señor, y sabes de lo que hoy ellas tienen necesidad. Te pido que tú las alientes, las fortalezcas, las animes, y que sobre todo, Padre Santo, ellas siempre se sientan protegidas, amadas, sustentadas por ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Gracias te damos por esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén.